Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Isabel Antonio Olivares. ¿Cómo estás, Isabel? Hola David, bueno, voy a decir como tú buenos días, buenas tardes, buenas noches para saludar a tu público. Muy bien, muchas gracias David, muchas gracias, muy bien. Ok, pues quiero recordarles que ya tuvimos una entrevista hace algunos meses con Isabel y fue muy interesante porque ella pues nos dio su trayectoria. Ella es abogada de profesión, pero después se migra al tema de la psicología, la psicoterapia y tiene una formación sólida como tanatóloga, ¿sí? También trabajó algo de logoterapia, también tiene estudios de medicina tradicional china, también, bueno, sabe algo de chamanismo, aunque ahorita no lo trabaja, pero también trabaja algo de Reiki, en fin, es una persona bastante preparada, pero su inclinación natural es una formación psicológica sólida, académica, y bueno, es muy importante subrayar esto porque son las credenciales de Isa. ¿Algo que quieras añadir sobre esta presentación que estoy haciendo de ti? Pues nada David, bueno, también un tiempo trabajé la parte psicocorporal, ¿no? Y Sí. bueno, que ahorita mi trabajo es, como tú lo dices, trabajar la terapia psicológica en base a la logoterapia y la tanatología, ¿sí? Entonces, pues nada más, digo, es a lo que me dedico en este momento. Muy bien, además de ser madre y abuela, ¿cierto? Una abuela muy joven, muy guapa, y ahí pues Gracias. aquí tenemos a Isa, con una gran calidad humana. A mí lo que me llama la atención de Isa, que hemos tenido una relación de diferentes niveles a lo largo del tiempo, actualmente pues somos colegas. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es su gran carisma y la gran influencia que tiene entre los jóvenes. O sea, tiene una gran capacidad de empatizar con los jóvenes, la siguen mucho y tiene una cualidad mágica que le permite darles ayuda. Entonces, bueno, quiero subrayar esto para que la gente sepa un poquito de ti. Pues bueno, Isa, que yo recuerde, en esa sesión que tuvimos, abordamos el tema del duelo, ¿sí? Exacto. Entonces, a mí me gustaría, para contextualizar la entrevista del día de hoy, que nos hagas favor de recordar qué es el duelo, cuándo se da, si solamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido. Si nos quieres platicar un poquito acerca del duelo, por favor. Sí, claro, mira, bueno, les comento, el duelo es un proceso psicológico que se da cuando tenemos una pérdida, ¿sí? Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver sus etapas, pero no, el duelo se da cuando tenemos cualquier pérdida. La más fuerte que llega a tener el ser humano es la pérdida de algún ser querido, ¿no? Esa es la pérdida, pues, creo yo, más fuerte. Pero pues tenemos pérdida de trabajo, tenemos pérdida de la mascota, tenemos pérdidas incluso cuando se termina una relación, ¿verdad? Un divorcio o un noviazgo se termina, cuando nos cambiamos de casa, cuando nos cambiamos de estado, de país, ahí siempre hay duelo. Cuando tenemos una pérdida, siempre va a haber un duelo, ¿sí? Entonces, las pérdidas, cuando perdemos la salud también, algún miembro del cuerpo, en fin, cuando el ser humano tiene pérdidas, se empieza a elaborar un duelo. A veces, siento yo que a veces el duelo es consciente, a veces inconsciente, pero siempre va a estar ese duelo. Y entonces el duelo es este proceso psicológico que nos lleva, ¿verdad?, a elaborar estas pérdidas. Y bueno, no sé, él va con 5 etapas. No sé si hasta ahí está bien como este resumen, David, que es el duelo en sí, Sí, ¿no? Te digo, es este ok. proceso psicológico. Muy bien. A mí me gustaría añadir, por ejemplo, dentro de estas pérdidas, por ejemplo, la jubilación, ¿no? El cambio de Claro, el cambio de un empleo.
Es decir, yo lo que quiero es que nuestro auditorio no vaya a pensar, van a hablar de tanatología, pues es cuando falleció la abuelita o el abuelito, y no. O sea, todos los seres humanos, desde los niños hasta las personas de la tercera edad, estamos experimentando a lo largo de la vida diferentes pérdidas, ¿cierto, Isa? ¿Estoy correcto? Así, así es, correcto. Sí, claro. Y lo mencionas muy bien, ¿no? Cuando las personas se jubilan, yo he llegado a saber, hay algunas que hasta se mueren, ¿no? O sea, es tan fuerte esa pérdida de dejar ya su trabajo, ¿verdad? Sea por jubilación, que bueno, ahí viene un duelo, cuando los cambian de trabajo, por eso mencionaba, los niños, por supuesto que también viven duelos. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿verdad? Que cuando hay alguna pérdida, los niños no saben manifestar qué están sintiendo, no saben manifestar sus emociones, pero indudablemente viven un duelo, ¿sí? Entonces, cuando los niños, cuando pierden o se muere su mascota, incluso cuando pierden un juguete, ¿no? Un juguete muy querido, están viviendo un duelo. Entonces, por eso mencionaba que cuando tenemos cualquier pérdida, yo a veces también menciono algo a lo mejor muy trivial, ¿verdad? Pero incluso se nos llega a perder el celular o nos lo roban, hay una pérdida, y al celular hasta le lloramos 2 días, ¿no? Porque o estaba muy caro o me gustaba mucho mi celular. Entonces, es una pérdida y ahí siempre va a haber un duelo. Entonces, no nada más es cuando fallece alguien. Claro que cuando las pérdidas son más fuertes, mi sugerencia siempre es recurrir a un tanatólogo, ¿verdad? Porque bueno, es el quien nos va a acompañar o podemos acompañar en ese proceso de duelo, ¿no? El tanatólogo, ir atravesando, cruzando, cumpliendo con las etapas de ese duelo. Entonces, pero todos tenemos duelo y no nada más es referente a la muerte, ¿no? Tienes toda la Así razón, es, David. sí, estoy de acuerdo contigo y yo nada más quisiera subrayar para quien no haya visto la entrevista anterior, el tanatólogo es el especialista en este tipo de pérdidas, el psicólogo especializado en manejo de estas pérdidas. ¿Estamos de acuerdo, Isa? Así es. El tanatólogo, exacto, el tanatólogo es la persona que es especialista en acompañamiento, ¿sí? En acompañar en el proceso del duelo. Muy Esa es la bien. función del tanatólogo. Ok, bueno, pues ahora sí, tú estabas ya mencionando algo hace un momento que a mí me resulta muy interesante y esto es que estamos hablando de elaborar una pérdida, ¿sí? Que esto es el proceso de duelo y que esta se va a componer como de diferentes fases o etapas y hay una transición muy clara entre una u otra etapa. ¿Y cuáles serían estas etapas? ¿Cuántas son? ¿Cómo se llaman? Y si podemos compenetrarnos un poquito de lo que significa cada una. Si nos haces favor, Isa. Claro, claro que sí, David. Bueno, eh, las etapas del duelo son 5. ¿Y quién las crea o quién las estudia? ¿Quién se da cuenta o cómo se van formando estas etapas? Pues la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. En la primera entrevista mencioné algo acerca de ella, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra suiza que estudia el proceso de morir de muchos pacientes en el hospital donde ella trabajaba. Y entonces ella va creando o va analizando esas etapas. Entonces ella nos menciona que el duelo tiene 5 etapas. La primera, voy a mencionar así las 5 en lista y después voy a explicar un poquito cada una de ellas. La primera etapa es la negación, la segunda etapa es, la primera etapa es la negación, después viene la ira, después la siguiente etapa es la depresión, la cuarta etapa es la negociación y la quinta etapa es la aceptación. Son las etapas que conforman un duelo, ¿sí? Lo que sí quiero mencionar es que estas etapas no son lineales o son rígidas, ¿sí? No lo son así. Vienen en orden, ¿verdad? Negación, ira,
negociación, depresión y aceptación, pero no son lineales. ¿Y qué quiero decir con esto? Y que ahorita lo voy a explicar. Puede ser que en una pérdida, ajá, y ahorita sí voy a referirme un poco a una pérdida de un ser querido. A lo mejor de entrada no siento la negación, sino pues, estoy enojada, ¿no? O pasa algún tiempo y después me siento, me empiezo a deprimir, o pasa un tiempo y ya me regreso a la primera etapa, que es la negación. Bueno, el duelo no es lineal, ¿sí? Podemos ir de una etapa, pero otra, y luego regresar. Ese es realmente el proceso del duelo. Entonces, porque muchas personas a veces me dicen, es que en qué etapa voy, o cómo, es que estoy pasando por esta, pero es que no he sentido esto, ¿no? Por ejemplo, yo no sentí ira, ahorita estoy sintiendo, me siento muy triste, muy deprimida. Sí, y a lo mejor cuando pase la depresión va a venir el enojo. Entonces, el duelo es así. Yo siempre lo que menciono es que aceptemos y vivamos el duelo como es, ¿no? Aceptemos nuestro proceso como va siendo, dependiendo de la pérdida que tengamos. Entonces, bueno, esas son las 5 etapas y me gustaría ir mencionando cada una y explicar un poquito, David. Sí, ¿Cómo ves? sí está muy bien. Yo nada más te quiero decir que quiero enfatizar esto que acabas de decir, que es un proceso no lineal. ¿Qué significa? Que no necesariamente van a ir en orden secuenciado, que te puedes brincar etapas o puedes estar en dos al mismo tiempo, ¿sí? Y que efectivamente puedes regresar o avanzar. Es decir, las 5 etapas sirven como para tener claridad de los diferentes estados que vamos a pasar en este proceso de elaboración de duelo, pero que no es como en la escuelita que vamos de primero a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto año, sexto año, ya terminamos, ¿no? Nada más era como enfatizar eso. Y sí, creo que es importante que nos ayudes y ahora sí nos clarifiques un poquito sobre las etapas de duelo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿sí? Sí, entonces, es que parece que tenemos problemitas con la señal. Entonces, pero sí, Isa, Sí, adelante, te escuchamos. ¿Cuáles son estas etapas? Empezamos entonces con las etapas de duelo. ok. Empezamos con la negación, ¿no? Aquí lo que observo en esta imagen dice crisis, muy bien. Entonces, nuestra primera etapa de un duelo es la negación. ¿Y qué quiere decir esto, no? Voy a poner un ejemplo, es decir, dan un diagnóstico de enfermedad a alguna persona. Muy bien, y ese diagnóstico a lo mejor es algo terminal, ya no hay algo que vaya a darle más vida, ¿sí? O sea, es algo que va a terminar en la muerte y entonces ahí está el diagnóstico. ¿Y qué pasa, ya sea con ese paciente o con la familia? ¿No? Ok, estoy con la medicina alópata, pero entonces empezamos a buscar otras cosas, ¿sí? Me voy a la medicina natural, pero a la homeopatía, pero las flores de Bach, o sea, empezamos a buscar diferentes lugares donde poder sanar, ¿no? Y ahí está la negación, ¿no? A lo mejor está ya confirmado el diagnóstico. Yo he sabido de personas que van hasta con brujos, ¿no? A ver qué se puede hacer por esa persona que tiene una enfermedad terminal con brujos y ahora come esto, etcétera, etcétera. Ahí está la negación, es la no aceptación de ese diagnóstico o de ese pronóstico, ¿sí? Es un shock en ese momento donde cuando surge la negación, surge un shock en nosotros, es decir, no me puede estar sucediendo a mí, ¿no? Hay frases como, no me puede estar sucediendo, es que no lo puedo creer, y si ya falleció la persona, es que todavía no puedo creer que no esté aquí, es que no me cae el 20. Ahí está esa etapa de negación. Es que si yo hubiera hecho esto, tal vez, ¿no? A lo mejor hubiera logrado que se salvara, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí está nuestra primera etapa, la negación, la no aceptación. Les digo, también etapa de shock.
Ahí entra el shock también. Muy bien. Después de la etapa de negación, viene la etapa de la ira. ¿Qué pasa ahí? Muy bien. Vamos a suponer ya está el diagnóstico, ya falleció la persona y entonces la familia empezamos a enojarnos, ¿no? Y nos enojamos nosotros, ¿no? Y a lo mejor es que si yo hubiera hecho, si lo hubiera llevado, si hubiera tornado, si le hubiera dado lo que me dijeron, a lo mejor estaría viviendo ahorita. O enojo, ¿contra quién? Puede ser contra la vida, con Dios, con el médico que atendió a la persona, ¿sí? Es decir, nuestra frustración, nuestro dolor, no sabemos cómo externarlo y entonces es que Dios tuvo la culpa, el médico tuvo la culpa, el equipo médico, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, hay un gran dolor ahí pues, y eso nos lleva al enojo, ¿no? Y con nosotros mismos, incluso a mí me ha tocado vivir a lo mejor esas etapas y eso donde yo pude haber hecho algo más, o si me faltó hacer algo más, y bueno. Y no es que nos haya faltado hacer nada, ¿no? Yo lo que digo a mis pacientes es, hiciste lo que tenías que hacer en ese momento, hiciste hasta donde pudiste, ¿no? Entonces, claro, es un proceso poder entender que no fue nuestra culpa, ni del médico, ni de la vida, ni de Dios, ¿no? Es decir, pues tenemos una etapa y hasta ahí llega. Muy bien, esa es la etapa de la ira. Después viene la depresión. Y entonces cuando se pasa ¿verdad? Ya va pasando el enojo, ya no, a lo mejor ya estoy comprendiendo, yo no tuve la culpa, etcétera, pero entonces después viene la tristeza, y entonces la persona empieza a sentirse muy triste, no quiere salir, ya no quiere socializar, ¿verdad? Ya la pérdida, extraña mucho a ese ser querido, lo está extrañando demasiado, y ahorita me estoy refiriendo al ser querido, pero vamos a decir extraña el trabajo, extraña donde vivía, etcétera, y entonces se empieza a sentir muy triste. Y ya no quiere socializar, ya no quiere salir, y ahí viene la depresión. Ajá. Que para mí, David, ahí sí, para mí es muy importante, ¿verdad? Ese punto, porque también si esa depresión no está acompañada por un profesional, esa depresión puede llegar a convertirse a una depresión profunda. Y para salir de una depresión es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso siempre mi sugerencia de que el duelo tiene que estar acompañado por un profesional. Bueno, después de la depresión viene la negociación. Y es esta parte también, ¿no? Es si yo hubiera hecho, si lo hubiera llevado. Y a veces, si la persona todavía está viva y tiene un diagnóstico fatal, a veces las personas somos de virgencita de tal lado. Si lo sanas, te prometo que durante un año voy a hacer tal cosa o voy a dejar de hacer tal cosa, ¿no? Y entonces empezamos a negociar, pues, con la enfermedad, con Dios, con los santos, con todo lo que podamos negociar. Si hago esto, ¿sí? Si lo salvas, si se salva, si se alivia, si recupera la salud, hago esto, dejo de hacer. Y también en esta parte viene el decir, a ver, ahora vamos a probar con esta medicina, ahora vamos a probar con esto, con esta otra cosa, etcétera. Les digo que hasta hay personas que llegan hasta con brujos, ¿no? A ver si por ahí se llega a recuperar la salud, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la tercera etapa del duelo, esta negociación, que para mí también es a veces, pues es dolorosa, ¿no? Es de estar quien es creyente implorando a Dios y a los santos de, por favor, ayúdame, ¿no? Cuando, bueno, ya no hay ahí mucho que hacer. Y bueno, después de la negociación viene la aceptación, ¿sí? Ya vimos ahí la primera, es la negación, la ira, la depresión, la negociación, y ahora vamos a la aceptación.
La aceptación es la última etapa del duelo. ¿Y aquí qué pasa? Es cuando, muy bien, yo lo que he observado y mi experiencia es, la aceptación llega cuando tal vez, no tal vez, cuando trabajamos nuestro proceso de duelo, cuando lo vivimos, cuando lo aceptamos, cuando estuvimos acompañados, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que todos vamos a morir, ¿no? Que es, al final, es lo único que tenemos seguro y es a lo que va a llegar nuestra vida, a la muerte como sea, ¿sí? Hay veces que, bueno, escucho, fue injusto, ¿por qué murió de esto? Es que es injusto, estaba tan joven. Y podemos escuchar que puede ser injusto, así tenga la persona 90 años, claro, y nos sigue doliendo, nos duele. Pero esta etapa llega cuando nos damos cuenta que todos tenemos un momento, ¿sí? En esta vida. Tenemos un momento a la edad que sea. Entonces, esta aceptación es cuando, ok, ya acepté, no va a regresar esa persona, no va a regresar mi empleo que tanto me encantaba, ¿verdad? Eh, no va a regresar mi mascota, etcétera, etcétera, no va a regresar. Y es en este momento, cuando se da la aceptación, es cuando yo los invito a que resignifiquen su vida. Aquí aprendemos a vivir sin esa persona, ¿no? Que ya no está. Aquí aprendemos a darle un nuevo significado a nuestra vida cuando llegamos a la aceptación. Llámese pérdida de un ser querido, llámese pérdida de mi trabajo que tanto amaba, de mi cambio de residencia, llámese la jubilación, le voy a dar un significado nuevo a mi vida en esta etapa. Y entonces es cuando se da la aceptación. Y aquí me parece algo muy bello para mí, David, cuando resignificamos la vida, ¿sí? Yo siempre digo, yo he tenido pérdidas muy dolorosas y tú lo sabes, y entonces cuando mi trabajo ha sido de, ok, ¿qué me dejó esta persona, no? ¿Qué me dejó mi hermano, los abuelos, etcétera? Muy bien, ahora le voy a dar un significado a mi vida. O sea, ahí están mis recuerdos, ahí está mi amor hacia ellos, pero empiezo a darle otro sentido a mi vida sin ellos. Y creo que eso es lo más importante cuando llegamos a la aceptación. Claro, para llegar a la aceptación tenemos que vivir nuestro duelo. Y aquí algo importante que tú también mencionas y que ya había dicho yo también es que esto no es lineal, ¿sí? Si fuéramos, ay, estoy en la etapa 1, ahora voy a la 2, no. A veces nos viene el shock, ¿verdad? Pasa algo, a lo mejor pierdo mi trabajo. Y de entrada siento mucho enojo. No es que esté en la ya mi pérdida. Pero pasan unos días y no, ahora estoy muy enojada. O ahora digo, no lo puedo creer. Entonces, el duelo no es lineal, efectivamente. El duelo no es lineal. Lo que sí creo es que todos tenemos que pasar y vivir ese duelo en todas las etapas, ¿sí? Para mí es lo más sano. Voy a poner un ejemplo. Hay personas que fallece algún familiar y entonces dice, es que yo soy fuerte, ¿no? Y entonces no pasa nada, ya lo sabíamos, vamos a ir adelante. Y entonces empiezan a negar sus emociones. Y Sí. entonces no lloro, entonces hago torno, pero pasan los días y no estoy fuerte, mira nada más, o sea, está manejando bien la muerte de esta persona y no hay depresión, pero tampoco hay negación. Puede ser así un tiempo, David, pero va a surgir algo en su vida que es como si fuera un botoncito y entonces ese duelo que tal vez venía ahí guardado, va a venir aquí, pero doble, triple, o sea, va a ser algo terrible, porque se aguantó tanto tantas esas emociones, todo lo que se tiene que vivir y explota, ¿no? Como una olla express. Puede ser después, mucho después, ¿sí? Son duelos que están ahí muy guardados. Entonces, yo siempre les digo a alguien que tiene una pérdida, la que sea, algo que sea muy doloroso, es
vive tu duelo y acepta lo que estás viviendo, acepta ahorita tu tristeza, acepta ahorita que estás enojada y di o enojado y di por qué y con quién estás enojado y tente paciencia, tente esa bondad, esa compasión hacia ti con eso que estás sintiendo, ¿sí? Al final estás en ese proceso de sanar ese dolor. Entonces, para mí, y siempre lo digo, es muy importante vivir el duelo, no saltarme ese duelo. Al final, de verdad, al final, el duelo, incluso con una película que veamos, va a salir lo que no salió nunca, ¿no? Así es, muy bien, totalmente de acuerdo y muchas gracias, Isa. Tengo dos ideas que me gustaría comentar y que tú nos ayudaras a ampliarlas. A ver, en esta última etapa, donde ya se da la aceptación, yo la veo acompañada de algo que yo llamaría aprendizaje. Por ejemplo, ¿sí? Yo era un muchachón muy sano, muy deportista y la pérdida que tuve fue a la mejor de salud y resulta que ahora tengo una salud deteriorada y entonces tengo que aprender a vivir en este nuevo estado, pero eso solamente lo voy a lograr a través de que yo aprenda algo, que no era eternamente joven, que no era el hijo consentido de Dios, o sea, al final tenemos un montón de ideas, de supuestos, ¿no? De suposiciones que dan lugar a una postura. Y finalmente la aceptación se da cuando aprendemos algo. ¿Nos podrías decir un poquito más sobre lo que significa este aprendizaje para que podamos pasar a la etapa de aceptación, por favor? Claro, sí, sí, David. Y tienes toda la razón, ¿eh? Ahí sí, sí, para llegar a la aceptación es porque hubo un aprendizaje. Y efectivamente, todo en la vida nos da un aprendizaje, incluso la muerte de un ser querido, ¿no? Me estoy basando en eso porque me estoy basando en ese ejemplo, ¿no? Eh, o la pérdida de un trabajo, como tú dices, ¿no? La pérdida de la salud. Qué me está enseñando, no? El haber perdido mi salud, ¿qué me está diciendo? El haberme enfermado, no sé, de mi hígado, tal vez del corazón, qué me está diciendo ahí? ¿Qué tengo que aprender? Y a lo mejor es, oye, cambiar hábitos alimenticios, hacer un poco más de ejercicio, dejar de consumir ciertas cosas y a lo mejor alguna adicción, etcétera. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que aprender de que me hayan corrido de este trabajo? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Para qué me pasó esto? ¿No? Y creo que la pregunta precisa que debemos hacerlo es no ¿por qué me pasó a mí? No, es ¿para qué me pasó? ¿Para qué me pasó que me hayan corrido, me hayan liquidado de mi trabajo? ¿Para qué me pasó que me haya enfermado de esto que ahora no puedo hacer lo que hacía antes? ¿Para qué me pasó haber perdido este dinero? O sea, infinidad de cosas. ¿Para qué? ¿Para qué me pasó que se haya muerto tal persona a tal edad? Todo nos deja un aprendizaje. Cuando vemos ese aprendizaje, ¿verdad? Cuando de verdad lo analizamos, y mira, David, ahorita últimamente en mi vida he estado trabajando en encontrarle a todas las situaciones complicadas que he estado viviendo, encontrarle el lado del sentido. ¿Para qué me está pasando esto a mí ahorita? ¿No? ¿Cuál es el sentido? Y ahí le encuentro el aprendizaje. Indudablemente encuentro ahí un aprendizaje. Entonces, cuando yo encuentro qué me dejó todo eso, sí, primero me va a doler, voy a llorar, me voy a enojar, etcétera, etcétera, pero después decir, ok, me pasó, me liquidaron de ese trabajo porque, bueno, ya me dio lo que me tenía que dar, aprendí esto, me dejó esto, y ahora me toca vivir otra cosa. Ahí es donde llega la aceptación y digo, ok, y es cuando les menciono que entonces hay que dar las gracias, ¿no? Gracias, desde que se va una, gracias por haber sido mi abuela, gracias por haber sido mi tío preferido, gracias por haber sido mi hermano, gracias a mi trabajo, ¿no? Gracias a mi salud por esto. Entonces, cuando llegamos a ese punto ya lo único que nos queda es agradecer. No sé
si contesté o estuvo Perfectamente. bien. De hecho, déjame decirte, creo que te estoy adivinando qué estás haciendo cuando hablas del sentido, del para qué. Y entonces ya te estoy cachando. Entonces, ahí está tu formación como en las técnicas de Víctor Frank, la búsqueda de sentido, ¿sí? La logoterapia, que es precisamente de lo que trata. O sea, ok, ya tengo este sufrimiento, no me lo puedo quitar, esta pérdida, con todas las etapas que conlleva. ¿Cuál es el sentido de todo esto? No preguntar por qué. Creo que esto es importante subrayar. La pregunta errónea siempre es por qué. Porque el por qué está buscando culpables, que es cuando estamos en el enojo, porque estamos Claro, buscando un culpable. Pero cuando decimos ¿para qué está? ¿Cuál es el sentido? Y entonces ahí se puede dar el crecimiento a través de ese aprendizaje, pero de plantearnos la pregunta correcta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Isa? así es, totalmente, David, totalmente. Mira, la logoterapia a mí me ha dejado esto, ¿no? El ya no preguntarme por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo esto, sino para qué lo estoy viviendo. Porque cuando me pregunto para qué, exacto, dejo de encontrar culpables y también dejo de hacerme víctima, ¿no? Eso, exacto, Dejo de exacto. hacerme víctima y entonces le encuentro el para qué. Y a lo mejor sí va a haber, hay mucho dolor, hay muchas cosas, pero ese para qué me va a llevar a encontrarle el sentido a lo que estoy viviendo y a lo que estoy pasando con un gran aprendizaje, ¿no? Entonces, Así es. eh, para mí, y ahora es lo que aplico con mis pacientes, no te preguntes por qué, ¿sí? Es para qué me está pasando esto, y entonces hasta yo siento como que paz y empiezo, les digo a ellos o a ellas, empiezas a encontrar respuestas a tu para qué, respuestas, no culpables ni víctimas, sino empiezas a encontrar respuestas. Y en este caso de pérdidas, lo mismo. ¿Para qué me pasó esto? ¿No? E incluso no por qué se murió, es ¿para qué se murió? ¿Para qué se murió a los 20 años? ¿Para qué se murió mi hermano a los 12 años? ¿Para qué se murió? Etcétera, etcétera, ¿no? Ah, ok, pues para y empiezo, y entonces ahí le encuentro un sentido a su vida, David. Encuentro un sentido a su vida, que es lo que me dejó a mí, que es un legado para mí, mi hermano, el tío, los abuelos, es un legado. Y entonces tomo lo que me dejaron a mí y lo empiezo a aplicar a mi vida. Y para mí es un gran aprendizaje. Y entonces ahí ya no hay, eh, es, el dolor está, si lo recuerdo, duele, pero no lo sufro, ¿no? O sea, es diferente que me duela a que lo esté sufriendo todo el tiempo, ¿no? Sí duele, pero no lo sufro. Entonces digo, ay, qué padre que los tuve. Gracias, porque los tuve los años que los tuve. Igual con todo, ¿eh? Con todo lo que tengamos y con todo lo que perdemos. Sí, yo quisiera añadir aquí algo más. ¿Por qué es necesario el tanatólogo, el psicólogo, el profesional que nos ayude y nos acompañe? Porque si nos hacemos estas preguntas, podemos caer en un loop, en un circuito, en donde creemos que estamos haciéndonos las preguntas adecuadas, pero a lo mejor lo único que estamos haciendo es dándole vueltas al mismo asunto, pero de una forma diferente. Quiero ilustrar esto con un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de la pérdida de salud. Soy una persona con un problema de adicciones, ¿sí? Y entonces el para qué es, pues Diosito me está castigando y me lo merezco. Entonces, no fue la respuesta adecuada, ¿sí? Más bien aquí, con la ayuda, con la asistencia del tanatólogo, del especialista, nos va a llevar por otra dirección más propositiva, ¿sí? Y es, a ver, ¿cuáles han sido tus hábitos? ¿Qué hábitos tienes que cambiar? No hay ningún castigo, o sea, el universo no te está castigando. Por eso es importante cuando hablamos del tanatólogo de su participación, porque va a clarificar, porque de otra manera esta victimización va a dar lugar también ahora a su contraparte, a su complemento que es me lo merezco, porque hice esto y Dios me está castigando y no va por allí. Esa es la importancia de que nos acompañe el terapeuta, el tanatólogo durante nuestro duelo para poder salir
bien, o sea, y no con los aprendizajes erróneos, porque a lo mejor el aprendizaje es, pues Dios es un Dios que castiga, ¿no? Y me está castigando, y no va por ahí. Nada más era como clarificar la importancia de que aunque nos estemos haciendo las preguntas adecuadas, aún así necesitamos del acompañamiento porque nos podemos perder. ¿De acuerdo? Así es, David, no, y estoy de acuerdo contigo. Sí, yo ahorita lo estoy diciendo, el para qué, digo, a lo mejor ahorita yo me puedo aplicar esas preguntas, pero yo cuando estoy con mis pacientes, por supuesto, siempre es, mi pregunta es, ¿para qué te está sucediendo esto? Y claro, el acompañamiento es llevarlos a clarificar, ¿no? A tratar de encontrar estas respuestas sin entonces, porque es mi culpa, porque me lo merezco, porque no, eso exactamente no va a servir. Entonces, sí es importante el acompañamiento, ¿no? A veces cuando me preguntan, Isabel, ¿qué recomiendas, no? Si están las personas en otro lado, es busquen un tanatólogo, una tanatóloga que les acompañe en su proceso, que acompañe este proceso. Si el diagnóstico está y todavía la persona está viva, pues entonces a la persona y a la familia. Si ya no está la persona, entonces la familia. Y si perdiste un trabajo, también busca un tanatólogo. Y si perdiste tu casa, lo que hayas perdido, busca quien te acompañe en este Muy bien, proceso. gracias. Ahora, quiero dar paso a un último punto que creo que redondea muy bien esto. Existe algo que se llama duelo patológico. ¿Nos puedes platicar un poquito? ¿Y por qué se puede dar el duelo patológico? Que tiene que ver con esto que acabamos de comentar. A ver, Sí, Isa, te escucho. el duelo patológico es este duelo. Voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más claro. El duelo patológico es, voy a suponer, se murió mi esposo, ¿no? Y entonces, eh, ahí tengo, se murió mi esposo hace 10 años, pero yo sigo guardando su ropa, pero sigo guardando sus cosas, tal vez sigo hasta que nadie se siente en su lugar, sino respetando su lugar, y no quiero mover nada de esa persona, ya es patológico, y entonces hablo como si todavía viviera esa persona, ¿sí? Ya no, es un duelo que dura mucho tiempo, y aquí, ¿cuándo se convierte en patológico? Un duelo. En la tanatología no es que haya tiempos, pero vamos a decir un duelo bien llevado, acompañado, puede ser de 6 meses a un año. Ajá, un duelo. Cuando se pierde un hijo, el duelo es más largo. Ajá, muy bien. Pero cuando ese duelo pasa de los 5 años, se convierte en un duelo patológico. Ahí es donde está es eso de sigo guardando, pero no me toquen, pero no se sienten, y sigo llorando como si se hubiera muerto ayer, y ya lleva 5, 6, ya 10 años de que esa persona ya no está. Esos son duelos patológicos. Ajá. Entonces, ahí sí ya, ahí sí necesita ya esa persona de verdad una terapia, ¿no? Te digo, este duelo patológico y también se da porque pues no se llevó un proceso, no se llevó un acompañamiento. Ajá. Entonces, la persona dice, es que yo puedo salir sola, ¿no? Y escucho, es que yo puedo solo, es que yo puedo sola, y yo puedo, y esto va a pasar. Y no pasó nunca, y no ha pasado. Y entonces, los duelos no es que tengan una fecha específica, pero por lo regular, de 6 meses a un año, la muerte de un hijo es un duelo que puede durar más tiempo, ¿no? Claro, también, si la muerte de un hijo pasa 10, 15 años, eso es un duelo patológico. Los duelos siempre hay que trabajarlos acompañados. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, David. Sí, sí, precisamente habíamos estado diciendo, habíamos estado comentando de la importancia del acompañamiento del tanatólogo durante nuestro duelo y ahorita estamos viendo qué podría suceder si no lo hacemos de esa manera. Nos perdemos, tenemos emociones demasiado intensas y desbordadas por un tiempo prolongado, ¿sí? Y esto se puede dar, por ejemplo, esta imagen está haciendo alusión a un duelo patológico de pareja. Sí, yo he recibido personas en terapia, tuve una paciente, ¿te acuerdas del taller de Ámate a ti mismo? Fue primero alumna de ese taller de autoestima que yo daba y lloró.
cuando vimos la clase del perdón y yo le pregunté, ¿de qué lloras? Pues de mi esposo. Es que me doy cuenta que estaba enojado con él y murió. Pero lloraba de tal forma que yo dije, pues a lo mejor es muy reciente. Cuando le pregunté cuánto tiene que murió, 7 años. Y luego me dijo, ¿puedo ir a terapia? Sí. Y cuando llegó a terapia, me dijo que había pintado la casa de negro, las cortinas eran de negro y había mandado laquear de negro todos los muebles y consiguió ropa de cama negra, o sea, para que se den cuenta un poquito los pacientes de qué es el duelo patológico, ¿sí? En el caso de un paciente que falleció, pues pueden pasar años y años y más años y conservamos intacto el cuarto, el espacio, el lugar, como tú decías, ¿sí? Y ahí está, no podemos dejar partir a esta persona porque no recibimos este acompañamiento tan necesario y creo que quería yo hablar de esto para que nos demos cuenta en qué puede devenir esta situación de no ser acompañados por el duelo patológico, Isa. Y claro que respondiste muy bien a mi interrogante. Gracias. Sí, gracias. Ok, pues ahora yo te pregunto. La plática ha estado muy buena y el tiempo se nos ha ido ligerito. El tema es muy interesante. ¿Tú qué nos recomendarías Sí. ya para cerrar este tema de las etapas del duelo, etcétera, la necesidad de un acompañamiento durante el duelo? ¿Qué nos recomendarías, Isa? Entonces, ¿cómo cerrarías tú? ¿Con qué consejo, qué observación, qué nos quieres decir? Bueno, pues yo les digo que cuando tengan una pérdida, la que sea, ¿verdad? Yo la miro así, la mayor pérdida es un ser querido y de ahí para abajo la pérdida que tengan. Cuando tengan una pérdida, busquen ayuda, ¿sí? A veces la mayoría de las personas con las que he trabajado es, yo puedo, incluso mi familia, es que yo puedo, yo voy a poder, ya lo sabía, la muerte es natural, todos nos vamos a morir. Sí, 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 están en esa etapa donde tal vez no está todo tan coherente, ¿va? Entonces, yo les recomiendo, busquen quién los pueda acompañar en este proceso, porque dependiendo la pérdida, el dolor es muy fuerte y como lo mencionaba David, las emociones a veces se desbordan. Solos no podemos, necesitamos que alguien nos acompañe en el proceso, que nos escuche, a veces nada más necesitamos que nos escuche, con quién poder llorar, con quién poder expresarnos, a veces sí escuchar algunas palabras. Y yo les quiero decir que busquen un acompañamiento profesional, ¿sí? Un acompañamiento profesional y vivan su duelo. No nieguen nada de lo que estén sintiendo. Vivan el duelo, vivan el dolor, acéptenlo. Eso hay que aceptarlo, ¿sí? Tenernos paciencia. Y a veces me dicen, ¿cuándo va a pasar? Dime cuánto tiempo me falta. No, yo no sé de tiempos. No sé de tiempos. Lo único que sé es que debes de ser más amoroso o amorosa contigo y tenerte mucha paciencia, porque estás pasando por un proceso muy doloroso. Entonces, no hay tiempos, pero acéptenlo, abracen también su dolor, abracen su duelo y vívanlo. Si viven las etapas, esas 5 etapas, aunque no sea lineal, sean como sean, van a terminar en esa aceptación, con ese aprendizaje, como lo hemos dicho, ¿verdad? Y resignificando su vida, reestructurándola y dando gracias por la persona o por las cosas que perdieron. Nada más. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Isa. El tema estuvo muy, muy interesante. Y Gracias, David. bueno, yo quiero decirte que este es un espacio en donde tú puedes también darnos tus redes sociales. Creo que sería de mucha utilidad porque a lo mejor a alguno de nuestros amigos que nos están viendo, tal vez les interese acercarse contigo para trabajar a lo mejor algún duelo o algún otro tema relacionado y que se hayan identificado contigo.
Entonces te quiero Ok, pedir, por favor, que nos digas cuáles son tus redes sociales, por favor. muy bien. Sí, gracias, David. En Facebook me encuentran como Isabel Antonio Olivares. En Instagram tengo mi página que se llama El Arte de Vivir, El Arte de Amar. En Facebook también tengo la misma página, El Arte de Vivir, El Arte de Amar. Y por WhatsApp, pues, si puedo dar mi número, Sí, por favor. sí, es 55 40 06 86 54. Muy bien. Pues estimados amigos, ahí está Isa. Ella da consulta, tiene su propio consultorio para una cita presencial, pero si ustedes desean, también da consulta en línea. De manera Así es. que Isa se ha internacionalizado, ha tenido pacientes del extranjero, ¿sí? Entonces, si no están en México, también Isa los puede atender. Muy bien, pues querida Isa, agradezco Muchas infinitamente tu espacio, tu tiempo, que nos hayas clarificado este tema del duelo. Y bueno, ahora solamente me resta decirles, estimados amigos, denle like a este video, suscríbanse si no se han suscrito, compártanlo, contiene información muy valiosa que les puede servir a sus amigos o familiares. Muchas gracias, nos estamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, Isa. Que estés Hasta muy luego, bien. muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas gracias. noches.